Hola, bueno, estamos nuevamente aquí en contacto, ustedes, mi audiencia y yo, en el ciclo sobre cómo exponer un paper en un congreso. Recuerden, el ciclo anterior se llamaba Cómo escribir un paper y tenía 3 partes. Este otro ciclo se llama Cómo exponer y tiene 4 partes. Ahora entramos en la parte número 2 y vamos a hablar de estructura y estilo. En el anterior explicamos todos los pasos para presentarnos a una jornada y los recaudos para llegar a tener bien preparado lo que vamos a hablar en público. Hemos visto que teníamos que escribir 2 textos, uno extenso que esperamos será publicado y otro breve que vamos a leer en público. Vamos a repasar brevemente y ahora con otro enfoque expositivo algunos conceptos que ya vimos en el ciclo anterior, en el que hablábamos de cómo escribir un paper. Y agregaremos otros elementos. La estructura tiene varios momentos. Hay uno de ellos que es la introducción. La introducción de nuestro documento debe ser breve, clara, sucinta. Debe explicarle al lector las siguientes cosas. El lector debe entender por qué hemos elegido ese tema. Debe entender qué es lo que queremos estudiar, o sea, cuáles son nuestros propósitos, cuál es nuestro problema de investigación. El lector debe percibir dónde está situada hoy la discusión del tema, o sea, debe percibir el estado del arte o el estado de la cuestión a través de una muy breve revisión bibliográfica nuestra, en la cual mostramos las principales tendencias acerca del tema, las principales líneas discursivas acerca del tema. El lector debe percibir cuál es nuestra perspectiva teórica, cuál es nuestro enfoque. Y debe percibir también nuestra metodología, o sea, de qué manera nosotros hemos hecho el trabajo. Debemos darle una idea también, esto se llama el plan de la obra, darle una idea al lector de lo que él verá a continuación. Esto no es un índice, es un relato en forma bien narrativa de lo que él va a ver a continuación. Y existe una tradición de colocar en la introducción algunos agradecimientos a quienes han colaborado con nuestra producción o dándonos recursos económicos o dándonos tiempo libre o leyéndonos y ofreciéndonos sus críticas. Recuerden siempre la importancia de hacer leer nuestros trabajos con otra gente, gente que no necesita ser especialista, eso no es imprescindible, pero sí gente que tenga el suficiente sentido común como para hacernos notar las zonas oscuras, ambiguas, redundantes, excesivas de nuestro texto. Luego viene la estructura central que podríamos llamar el desarrollo del trabajo, el cuerpo principal. Nunca utilicemos la palabra desarrollo, pero en la práctica de eso se trata. Normalmente, si escribiéramos una tesis o un trabajo final de obtención de un grado académico de máster, por ejemplo, para que reemplazaría una tesis en un máster muy profesionalizante, el texto, que podría tener 80, 100, 120 páginas, o una tesis doctoral, 250, 300, dividimos el texto en capítulos. Cuando hablamos de un paper, no lo dividimos en capítulos, sino en varios ítems, con varios títulos. Ahora, este desarrollo del texto en varios títulos debe tener soportes. Uno son los soportes bibliográficos. Los soportes bibliográficos
que se basan en menciones de fuentes bibliográficas, o sea, referencias a bibliografía, con el sistema de autor-año que hemos visto en el ciclo de enseñanza anterior. Y otros son soportes empíricos. Los soportes empíricos pueden encontrarse en dos territorios. Uno es el de las estadísticas que nosotros sacamos de trabajos ajenos, trabajos hechos por otros. Son datos de segunda mano. Estas estadísticas se llaman datos de fuentes secundarias. Otras son las estadísticas que no provienen de otras personas, sino de nosotros mismos. Las hemos producido luego de procesar datos que hemos obtenido mediante un trabajo de campo. Y existe la otra variante. Primero, démosle un cierre a esto anterior. Tenemos estadísticas o de fuentes secundarias o de fuentes propias, o sea, fuentes primarias. Y tenemos otra clase de soportes empíricos que es la siguiente. Cuando trabajamos con una estrategia que incluye un enfoque muy cualitativo o una parte de nuestro trabajo se basa en un enfoque cualitativo o todo nuestro trabajo se basa en un enfoque cualitativo, quiere decir que nosotros lo que hacemos es entrevistas semi-estructuradas, no encuestas, entrevistas semi-estructuradas a una cantidad de personas o grupos de discusión. En ambos casos, nosotros grabamos todo lo que nos hablan los entrevistados o todo lo que nos hablan las personas que están en los grupos de discusión. Eso que está grabado, luego hay que transcribirlo. Luego analizamos todo lo que hemos transcripto. Aquí ya el análisis no es estadístico, como en el caso de las encuestas, sino uno que se llama análisis del discurso. Entonces, ¿qué son ahora nuestros soportes empíricos? Son frases, oraciones, párrafos, tramos de las cosas que nos han dicho las personas entrevistadas o que participaron en los grupos de discusión y que nosotros citamos a medida que desarrollamos nuestro texto. Entonces, tenemos dos grandes tipos de soportes, bibliográficos y empíricos. Los empíricos pueden ser aritméticos, procedentes de fuentes secundarias o de fuentes primarias, pero también pueden ser discurso, es decir, oraciones, frases, párrafos de entrevistados o debatidores en grupos de discusión, también llamados grupos enfocados o focus group. Luego que hemos hecho nuestro desarrollo del trabajo, viene algo muy importante, que está constituido por las conclusiones. Las conclusiones deben ser también breves, sucintas, concretas y comparadas con la introducción deben ser más breves, ocupar menor cantidad de páginas, palabras que la introducción. Pero hay unos elementos en las conclusiones que deben estar siempre presentes. Debemos en ellas dar una idea de nuestros principales resultados o los principales hallazgos de nuestra investigación, hallazgos que pueden ser empíricos o teóricos o ambos. Cuando nosotros acerca de datos extraemos conclusiones y exponemos algo abstracto, algunos conceptos que nosotros hemos construido, estas conclusiones son teóricas. Pueden ser teoría modesta, sencilla, pero es teoría. Entonces, tenemos resultados empíricos y teóricos y también siempre a lo largo del estudio vamos a descubrir problemas nuevos que nosotros no vamos a trabajar. Unos porque no sabíamos su existencia hasta hacer el estudio, otros porque ya no tenemos tiempo y hemos puesto un límite y tenemos derecho a poner un límite al trabajo. Pero
no debemos dar lugar a la posibilidad de que alguien piensa que somos distraídos o ignorantes y no nos hemos dado cuenta de la emergencia de nuevos problemas. Entonces, siempre en las conclusiones, además de emitir información sobre nuestros principales hallazgos, debemos contarle al lector la existencia de nuevos problemas para investigar. De este modo, cumplimos con dos cosas. La primera es mostrar que percibimos la existencia de eso, que no somos ingenuos. La segunda es ceder a otras personas datos para que puedan darle continuidad a nuestro trabajo, indagando ahora en otras cosas que nosotros hemos descubierto que ameritan otros papers. Eventualmente podemos llegar a colocar también algunas recomendaciones. Cuando ponemos recomendaciones, tenemos que cuidar que sean pocas, que sean breves y que sean concretas. Y siempre tener presente que todas las recomendaciones, aun las más prácticas, siempre tienen implícito un sustrato que es muy subjetivo, un sustrato relacionado con nuestra subjetividad, con nuestros valores, o sea, el factor axiológico. Cuando hablamos de valores se trata del factor axiológico, con nuestra ideología, eventualmente con la religión, con posturas políticas, etc. Entonces, debemos ser conscientes de que en las recomendaciones siempre van a, entre comillas, y usando con respeto esta palabra, van a filtrarse elementos valorativos. Debemos tratar de no exagerar la cantidad de estos elementos porque nuestro texto se torna más vulnerable a la crítica, porque siempre estos elementos valorativos tienen un componente subjetivo, por consiguiente es el menos científico, por consiguiente el más discutible. Y la otra cuestión es poner con claridad desde qué perspectiva axiológica asumimos estas recomendaciones. Si queda claro para el lector desde qué ángulo hablamos, si queda claro que hablo como un desarrollista, como un liberal ortodoxo, como un marxista, como un socialista, etcétera, etcétera, no hay inconvenientes en yo exponer tranquilamente mis recomendaciones con su carga axiológica, porque si alguien no la comparte, sabe al menos que yo la hice desde una perspectiva que quedó clara. Para controlar nosotros la calidad de nuestro producto, de nuestro paper, es importante hacer un control cruzado de tres objetos. Si entre esos tres objetos hay coherencia, si ellos entre sí están bien vinculados, vamos a obtener un mayor grado de interés de nuestro público. Estos tres objetos son la introducción, el desarrollo y las conclusiones. O sea, debe haber una clara conexión, como si hubiese un hilo conductor transversal a lo largo de todo el producto, una clara conexión entre estos tres momentos. O sea, un grado de coherencia el mayor que nosotros podamos obtener y un grado de coherencia que debe ser muy claro, muy perceptible para nuestra audiencia. En la medida en que esto obtenemos, es de creer que obtenemos un grado más alto, o un grado equivalente, perdón, a esa medida del interés del público. Veamos otro aspecto de la estructura, un aspecto que tiene que ver con estrategia del texto. Enfoque. Debemos trabajar sobre
pocas ideas. No convertir el texto en una especie de árbol frondoso donde nuestro discurso corre, donde nuestra palabra discurre por muchas y muchas ramas y un gran follaje. Debemos trabajar sobre pocas ideas y tener un criterio básico de transversalidad. Esas ideas deben cruzar todo el texto, deben ser como el sustento del discurso nuestro en su totalidad. Para lograr este efecto es importante lo que en el slide anterior hemos observado, hablando de control cruzado. O sea, ese cruce, ese que nos va a permitir saber si estamos llevando a la práctica esto que en este instante yo estoy brindando como un consejo. Es importante también escribir de un modo que recibe un nombre bastante consensuado, que es este: estilo llano. Estilo llano. Usar el estilo llano. Ese estilo llano se materializa siguiendo una serie de criterios que son prácticos. Uno es el usar frases breves. La frase es un período de texto con autonomía sintáctica y de sentido, separado este período de otras frases por un punto y seguido. Es conveniente hacer frases de no más de 20 palabras y utilizar palabras que sean comprensibles, no palabras que oscurezcan precisamente el acceso a lo que queremos significar. Entonces, una primera idea es frases breves. Les doy acá un ejemplo. Miren ustedes, de Romances del Río Seco, un trabajo de Jorge Luis Borges, yo extraigo esta frase: de los muchos libros que integran la labor poética de Lugones, el mejor es este. Esta frase tiene 15 palabras, miren ustedes, y tiene dos verbos, integrar y ser. O sea, sobre 15 palabras hay una media de un verbo cada 7 palabras. Es importante colocar una considerable cantidad de verbos porque los verbos son además los que le dan agilidad al texto. Dijimos frases breves, ahora decimos párrafos breves. Los conjuntos de frases forman párrafos separados por punto, esta vez punto y aparte. Recuerden, cada vez que nos vamos de punto y aparte, hacemos un doble enter. Recuerden, quienes usan modelos muy actuales del Word, que luego del punto y aparte no hay que tocar dos veces el enter. Con tocar el punto y hacer enter, la máquina ya reconoce que nos fuimos de párrafo. Ella sola hace un doble espacio. Y aquí una sugerencia: tratar de que los párrafos no tengan más de 5 o 6 frases en su interior y tratar de que no superen los párrafos las 100 palabras o las 20 líneas. Existía un estilo basado en escribir enormes parrafadas. Ustedes pueden ver textos del siglo XIX con enormes parrafadas. No es recomendable, desde la perspectiva de una buena comunicación con nuestra audiencia, usar parrafadas. Mejor párrafos relativamente breves, eso es más conveniente. Si lo que nos interesa es un texto claro, comprensible,
activo, que mantenga el interés de nuestro público. Otra idea en forma de recomendación y consejo. Usar frases en modo activo, con un sujeto explícito que actúa el verbo, o sea que los verbos tengan agentes. No usar verbos con sujeto latente. Vamos a ver esto por medio de ejemplos. Yo les voy a dar acá dos frases donde el sujeto es tácito. Una dice: se repartieron libros en el municipio de Esteban Echeverría. Imposible saber quién los repartió. Otra: se quiere transmitir datos para los miembros de un equipo. Nuevamente, el sujeto, el agente del verbo, quedó velado. Logramos más claridad y a la vez más acción, más movimiento, si escribimos en cambio así: la municipalidad de Esteban Echeverría repartió libros. Le puse un agente al verbo. Queremos transmitir datos para los miembros de un equipo. O la dirección se propuso transmitir datos para los miembros de los diferentes equipos. Ustedes quieren transmitir datos. Los médicos jefes quieren transmitir datos. Aquí podemos también poner un agente de un verbo como agente de un verbo, una entidad que a rigor no es un actor social. Vamos a hablar de un censo. El censo solo figuradamente es un actor social, a rigor no lo es, pero podemos escribir: el censo del INDEC muestra que. Entonces el agente del verbo es el censo del INDEC. La oración tiende a ser así más clara y a su vez la retórica tiende a ser más activa, más dinámica. Les voy a dar otro ejemplo, uno en que ya está resuelta la situación. Decimos: el presidente asumió en el año 1999 en medio de una época de recesión. La forma que no recomendaría diría: en esa fecha fue restringido el retiro de depósitos bancarios. Eso no. Le ponemos en cambio: en esa fecha el Estado, actor, restringió, verbo, el retiro de depósitos bancarios. Repito, el presidente asumió en el año 1999 en medio de una época de recesión. La forma pasiva sería: en esa fecha se restringió. No, ponemos: en esta fecha el Estado restringió el retiro de depósitos bancarios. Vamos a hablar ahora de otra cuestión que tiene que ver con estructura del texto, con estrategia, en este caso la estrategia lógica. Vamos a ver la lógica de las frases. Vamos a ver dos enfoques, dos caminos. Este primero es un camino que podríamos llamar de tipo inductivista. Nosotros partimos de los datos y arribamos a el concepto, que a los datos los abarca como una conclusión a la que hemos llegado gracias a el análisis y la comparación de los datos y el encuentro de analogías entre ellos. Esto es el camino de la inferencia inductiva, de los datos al concepto. Vamos a ver otro que es inversamente del concepto a los datos, datos que sostienen el concepto. Vamos a ver estos dos caminos por medio de dos ejemplos. A una misma lectura la vamos a usar de dos maneras. Miren ustedes, tenemos aquí una lectura que por ahora no está desagregada. La vamos a usar para mostrar la circulación lógica
desde los datos al concepto. Tengan un poco de paciencia ahora, vamos a leer este texto completo. Dice, es un texto de una chica, María Marreza, de un trabajo que ella presentó en la Universidad Blas Pascal, en Córdoba. Es una licenciada en Administración. Dice, en diciembre del año 2001 se desencadenó en la Argentina un conjunto de protestas sociales que terminaron con la renuncia del presidente Fernando de la Rúa. Datos. Esta crisis fue el desenlace de un largo proceso de deterioro de algunos pilares que habían sostenido el orden económico, político y social de la década del 90. Datos. Observen de paso cómo cuando hay comas hago un poco de pausa, cómo cuando llegan los puntos, en algunos casos yo levanto la mirada del texto y me dirijo hacia ustedes que son mi público. El presidente asumió en el año 1999 en medio de una época de recesión. Ven que hice pausa. Causada en parte por la imposibilidad de sostener el modelo de convertibilidad, le puse mayúsculas porque es un nombre propio, que tuvo su fin en diciembre de 2001. Yo levanté la mirada hacia ustedes cuando hice el punto y tiré más datos. En esta fecha se restringió el retiro de depósitos bancarios, lo que fue denominado popularmente como corralito. Esta palabra, como es un uso consensuado en algún grupo cultural, en una subcultura, con lo cual subcultura no quiere decir cultura inferior, sino una cultura, o en fin, consensuado en algún circuito lexical, le ponemos comillas. Si fuese una palabra extranjera no hispanizada, le pondríamos cursivas. A partir de la renuncia del presidente, se sucedieron en el cargo 4 personas, más en un corto periodo de tiempo, generando una inestabilidad política sin precedentes en el país. En 2002, en parte por la devaluación que adoptó el país luego del default, esa palabra no está hispanizada, le pongo cursivas, de la deuda externa, pública y privada, casi el 60% de la población pasó a ser pobre en términos de sus ingresos económicos y el PBI se redujo en un 64%. Sigue y va terminando esa chica que escribió el texto. Una de las principales secuelas que dejó la crisis fue el aumento de la inequidad en la distribución de la riqueza en comparación con los demás países de América Latina. Vamos a repetir ahora el texto, pero vamos a hacerlo en forma analítica. Estamos tratando de ilustrar el manejo del camino lógico de los datos a conclusiones, a conceptos. Camino 1, datos, voy a concepto. Nuevamente, tengamos paciencia, vamos a releer texto. Todo lo que voy a leer ahora es datos, una cadena de datos, datos empíricos. En diciembre del año 2001 se desencadenó en la Argentina un conjunto de protestas sociales que terminaron con la renuncia del presidente Fernando de la Rúa. Observen cómo en las comas voy a hacer pausas, observen cómo cada vez que sé que me avecino a un punto, voy a levantar el rostro del texto y voy a mirarlos a ustedes. Esta crisis fue el desenlace de un largo proceso de deterioro de algunos pilares que habían sostenido el orden económico, político y social de la década del 90. El presidente asumió en el año 1999 en medio de una época de recesión, causada en parte por la imposibilidad de sostener el modelo de convertibilidad que tuvo su fin en diciembre de 2001. En esta fecha se restringió el retiro de depósitos bancarios, lo que fue denominado popularmente como
Corralito. A partir de la renuncia del presidente, se sucedieron en el cargo 4 personas más en un corto periodo de tiempo, generando una inestabilidad política sin precedentes en el país. En 2002, en parte por la devaluación que adoptó el país luego del default de la deuda externa, pública y privada, casi el 60% de la población pasó a ser pobre en términos de sus ingresos económicos y el PBI se redujo en un 64%. Ahora yo construyo un concepto y digo, a partir de todos esos datos, expreso esta conclusión. Una de las principales secuelas que dejó la crisis fue el aumento de la inequidad en la distribución de la riqueza en comparación con los demás países de América Latina. Yo trabajé los datos del texto más otros de otras fuentes y construí una conclusión. Inversamente ahora vamos a ir del concepto a los datos. Esta vez el texto estaba modificado. Para poder hacer mi trabajo pedagógico, yo a este texto le hice unos cambios. Voy a leerlo de vuelta y ruego a ustedes paciencia para escucharlo, porque es un poco extenso. En diciembre del año 2001 se desencadenó en la Argentina un conjunto de protestas sociales que terminaron con la renuncia del presidente Fernando de la Rúa, y este fue el comienzo de lo que se ha dado en conocer como la crisis del 2001. Una de las principales secuelas que dejó la crisis fue el aumento de la inequidad en la distribución de la riqueza en comparación con los demás países de América Latina. Sin embargo, este fenómeno de aspectos dramáticos fue el desenlace de un largo proceso de deterioro de algunos pilares que habían sostenido el orden económico, político y social de la década del 90. Fernando de la Rúa asumió la presidencia en el año 1999 en medio de una época de recesión, causada en parte por la imposibilidad de sostener el modelo de convertibilidad que tuvo su fin en diciembre de 2001. En esta fecha, el Estado restringió el retiro de depósitos bancarios, lo que fue denominado popularmente como Corralito. A partir de la renuncia del presidente, se sucedieron en el cargo 4 personas más en un corto periodo de tiempo, generando una inestabilidad política sin precedentes en el país. En 2002, en parte por la devaluación que adoptó el país luego del default de la deuda externa, pública y privada, casi el 60% de la población pasó a ser pobre en términos de sus ingresos económicos y el PBI se redujo en un 64%. Vamos a hacer ahora el trabajo analítico de descomponer el texto y observarlo, considerarlo nuevamente. Vamos a exponer primero un concepto general acerca de la crisis del 2001 y uno de sus principales resultados. En diciembre del año 2001 se desencadenó en la Argentina un conjunto de protestas sociales que terminaron con la renuncia del presidente Fernando de la Rúa, y este fue el comienzo de lo que se ha dado en conocer como la crisis del 2001. Una de las principales secuelas que dejó la crisis fue el aumento de la inequidad en la distribución de la riqueza en comparación con los demás países de América Latina. Ahora voy a pasar a
sustentar lo que recién dice con datos. Mis datos empíricos, todos los que voy ahora a colocar, van a sustentar lo que recién expresé. Sin embargo, este fenómeno de aspectos dramáticos fue el desenlace de un proceso de deterioro de algunos pilares que habían sostenido el orden económico, político y social de la década de 90. Y empiezo a enumerar datos empíricos. Fernando de la Rúa asumió la presidencia en el año 1999, en medio de una época de recesión, causada en parte por la imposibilidad de sostener el modelo de convertibilidad que tuvo su fin en diciembre de 2001. Otro dato, en esta fecha el Estado restringió el retiro de depósitos bancarios, lo que fue denominado popularmente como corralito. Otro dato, a partir de la renuncia del presidente, se sucedieron en el cargo 4 personas más en un corto periodo de tiempo, generando una inestabilidad política sin precedentes en el país. Otro dato, en 2002, en parte por la devaluación que adoptó el país luego del default de la deuda externa, pública y privada, casi el 60% de la población pasó a ser pobre en términos de sus ingresos económicos y el PBI de la nación se redujo en un 64%. Sintetizando, hay 2 estrategias de trabajo para estructurar nuestro texto y nosotros debemos decidir solos la que queremos y consideramos que más nos conviene para expresar nuestro pensamiento y para comunicar algo claro y útil a nuestra audiencia. Podemos ir de lo abstracto podemos ir de lo concreto de los datos a lo abstracto de conceptos conclusivos o de conceptos, de constructos abstractos nuestros a datos que los soportan. Seguimos ahora con otros slides. Vamos a hablar un minuto de estadísticas descriptivas. Cuando nosotros presentamos estadísticas en nuestros papers, lo primero que yo tengo a ese respecto para decirles es que es muy importante hacerlo. En nuestros papers debemos presentar, si hemos trabajado con datos aritméticos de fuentes secundarias o de fuentes primarias, es muy importante exponer estos datos. A estos datos los exponemos en parte dentro de nuestra prosa, pero cada tanto a través de alguna clase de exposición gráfica, o sea, exposición paratextual. Voy a hacer un paréntesis y alejarme un poco del tema de estadísticas. Vamos a hablar un poco de otra clase de gráficos. En papers que por su tema lo ameritan, es importante también colocar en la medida de lo posible fotografías lindas con colores, colocar mapas, colocar croquis, diseños, por ejemplo, de una planta industrial, de un área de trabajo donde hay varias máquinas, varios equipos, con varios obreros, mostrar cómo están distribuidos estos equipos, mostrar mapas donde sucede un fenómeno que nos interesa, mostrar, como les dije, fotos de una planta, de una oficina, de personal trabajando, manejando máquinas, trabajando en el campo, etc. Pero volvamos por el momento a gráficos en general. Todos ellos tienen que ser principalmente simples y principalmente autoexplícitos. O sea, que cuando un lector vea el cuadro 4, la figura 5, pueda entender per se de qué se trata, que él no necesite estar buscando páginas para entender de qué se trata. El gráfico tiene que ser explícito per se, por eso debe tener bien un buen título, una fuente debajo del gráfico y el gráfico debe ser simple. Además debe estar localizado no en un apéndice,
sino adentro de nuestro discurso, cerca de la parte de nuestro discurso que atañe a ese gráfico. Cuando utilizamos cuadros con estadísticas, debemos tratar de poner pocas columnas, 4 columnas, 5 columnas, 3 columnas, pocas filas, 5 filas, 7 filas, 3 filas, y siempre arriba un título y siempre abajo una fuente. La fuente de donde hemos extraído o el cuadro entero copiado o los datos con los cuales nosotros hemos armado el cuadro. Miren un ejemplo acá. Acá hay una prosa. Esta prosa la escribí yo, o la escribió usted que está del otro lado y que escribe un paper. Pero me es más cómodo decir la escribí yo y en realidad la escribí yo. Dice, acerca de los vínculos entre factores socioeconómicos y reproducción de la población, podemos afirmar una correlación estrecha y muy significativa para nosotros en la perspectiva de la pobreza como limitante del desarrollo humano. A mayor pobreza, mayor cantidad de hijos. Eso es una hipótesis. Esta constatación cierra un círculo vicioso de condiciones negativas. Yo hago un cuadro ahora para ilustrar y sostener esa afirmación. Le pongo un título, cuadro 2, mujeres, cantidad de hijos según nivel socioeconómico de los hogares, zona sanitaria 5, 1999. La palabra según